Bueno, empezamos el año terminando esta preciosa historia, que es la historia que encontramos en este libro de Ruth. Una historia de amor, una historia de redención, en la que hemos estado meditando estos últimos meses. Como es el último sermón y lo hemos ido dando así un poco salteado, voy a hacer un poco de resumen de la historia hasta el texto que nos toca hoy para ponernos bien en contexto. Si os acordáis, esta historia de Ruth empieza de manera dramática. Un hombre toma a su familia, movido por la necesidad, por la hambruna que hay, que los está dejando sin vida, lleva a su familia a tierra extranjera, a Moab, para poder encontrar alimento y sustento para su familia. En aquel lugar, lejos de su hogar, lejos también de la tierra donde Dios había prometido bendecirlos, este hombre se asienta con su familia de manera temporal, supuestamente, mientras se resuelve la situación en su hogar, en Belén de Judá, donde no había pan, no había alimento. Él fue allá por necesidad, llevó a su familia como buen proveedor de su familia para darle sustento, esperando regresar a su hogar. Pero el tiempo pasó y este hombre falleció allá en Moab, en tierra extranjera. Sus hijos, que se asentaron bien en Moab, se casaron con dos moabitas, con Ruth y Orfa, e hicieron su vida allí. Pero la historia vuelve a complicarse una vez más cuando vemos que los hijos de Noemi fallecen también al cabo de los años sin dar descendencia a sus mujeres. Así que de repente nos encontramos con tres mujeres viudas absolutamente desamparadas en un momento en el que no hay ayudas del Estado, no hay ayuda por viudedad, no hay ninguna ayuda económica. Tres mujeres viudas estaban absolutamente desamparadas, sin un esposo que proveyera, sin unos hijos que proveyeran para ellas. Ellas estaban condenadas a la pobreza, a vivir de la caridad. Ese es el drama con el cual empieza esta historia de Ruth. Ahora, providencialmente, en un momento realmente complicado para la vida de esta mujer, cuando parece que todo está perdido, ella escucha que en Belén de Judá, en su tierra, Dios ha venido y ha traído alimento. Por lo tanto, sin nada que los ate a Moab, se levanta Noemí con sus dos nueras y regresan a Belén de Judá para poder encontrar alimento en su casa. Así que se levantan, toman ese camino de regreso, pero en un momento determinado Noemí se detiene y se dirige a sus dos nueras. Ella sabe que la aman, ella sabe que quieren cuidarla, ella las ama también, pero también sabe que dos moabitas en Judá serían extranjeras. Son dos personas que pertenecen a un pueblo enemigo de Dios. Son dos mujeres que no encontrarían esposo, son dos mujeres que no encontrarían trabajo. Serían dos extranjeras en un lugar en el que las rechazarían. Y Noemí las ama y les dice: mirad, lo mejor que podéis hacer es regresar a casa de vuestros padres. Allí encontraréis la seguridad, el descanso, el alimento y, si Dios quiere, pues un esposo que os dé seguridad y tranquilidad y prosperidad en un futuro. Ese es el deseo de Noemí para con sus dos nueras. Y vemos como una de ellas, Orfa, escucha el consejo, un consejo lógico. Tenía más sentido volver a su casa, a casa de sus padres, y allí, en su tierra, encontrar un esposo y volver a rehacer su vida. Así que esta mujer, Orfa, besa a Noemí y hace su camino de regreso. Como vemos en el primer capítulo, no solamente regresa a su casa, sino que regresa a sus dioses, dejando a Noemí y a Ruth. Ruth no cede a las presiones de su suegra. Ella, en una declaración preciosa que encontramos en el primer capítulo, expresa su compromiso con el Dios de Noemí, su compromiso con Noemí de cuidarla y guardarla, pero su compromiso con el Dios de Israel. Ruth decide acompañar a Noemí, ir a Judá, estar con ella y buscar el cuidado y el abrigo del Dios de Israel, que de alguna manera ella conoció, seguramente de boca de Noemí. Ella regresaría, ella iría a Judá para ponerse bajo el abrigo del Dios de Israel. Y estas dos mujeres, Noemí y Ruth, llegan a Belén de Judá en el tiempo de la siega. Ruth le pide permiso a Noemí para ir a trabajar y de esa manera poder encontrar sustento para su hogar, para ellas. Y alguno diría que por casualidad, pero como vemos a lo largo de todo el libro de Ruth, providencialmente, Ruth va a trabajar al campo de Booz, quien resulta ser un pariente cercano de Elimelech, su suegro. Así que ella va a trabajar al campo
vemos cómo providencialmente a lo largo de toda la historia Dios va dirigiendo todas las cosas. Y una vez que leemos todo el libro, vemos, aunque en este libro no se ven milagros evidentes, vemos la mano de Dios detrás de todos los eventos, dirigiéndolas conforme a sus planes eternos. Y esto es precioso, porque no lo vemos, pero detrás de todo está la mano de Dios dirigiendo la historia, y así lo vemos en este libro. Ella termina trabajando en el campo de Booz, y Booz la ve, la reconoce a esta mujer, reconoce lo que ella ha hecho por Noemí, cómo la ha amado, cómo la cuida, cómo se preocupa por ella, y reconoce cómo esta mujer ha venido a buscar abrigo y cuidado bajo las alas del Dios de Israel. Booz le pide entonces a Ruth que se quede a espigar en su campo, y no solo esto, sino que él provee alimento y sustento para ella de manera abundante. Y es curioso ver cómo Noemí regresa a la tierra, y cómo dice que regresa ella con las manos vacías, y Booz provee para ella de manera abundante. Vemos ese cuidado constante de Dios por Noemí a lo largo de todo el libro de Ruth. Y en este punto empieza esa historia preciosa, una preciosa historia de amor entre Booz y Ruth, un hombre y una mujer íntegros que aman al Señor por encima de todas las cosas y que actúan conforme a esa fe que profesan tener. En esta historia de amor encontramos la respuesta que muchos jóvenes cristianos se hacen acerca de ¿con quién me tengo que casar? Si eres un hombre, procura una mujer como Ruth, una mujer piadosa, una mujer virtuosa, una mujer que teme al Señor con una fe que es evidente por sus palabras y sus hechos. Y si eres una mujer, procura un hombre como Booz, un hombre que teme al Señor, que ama al Señor, que es proveedor, que es sustentador, que te respeta, que guarda tu reputación, un hombre cuya fe es evidente por sus actos. Lo vemos evidente en este libro, ese noviazgo entre un hombre y una mujer conforme a la voluntad de Dios, que actúan en todo momento de manera piadosa delante de Dios. Y en ese momento empieza, como decía, esta historia de amor. Y Noemí traza un plan, como nos contaba Gaby hace unas semanas, un tanto arriesgado por lo que significaba el hecho de ir a seducir a Booz. Pero Ruth, que es una mujer piadosa, virtuosa, actúa con prudencia, con sabiduría, y se acerca a Booz de tal manera que le pide matrimonio. Él era el pariente redentor. Él era quien podía redimirla casándose con ella, y por medio del cual podría encontrar esa seguridad y esa paz. Como estuvimos viendo a lo largo de las semanas, esto se hacía en base a la ley del levirato. Si os acordáis, la ley del levirato estaba diseñada para el bien de la mujer que era viuda, que quedaba sin esposo y sin hijos. El hermano, el pariente más cercano, debía casarse con ella para darle descendencia que conservaría el nombre y la herencia del difunto. Esta ley estaba preparada para cuidar a aquellas mujeres que quedaban viudas y para guardar el nombre y la herencia. Eso es muy importante, el nombre de una familia en Israel, para guardar el nombre de aquel que había sido difunto. Así que Ruth se acerca a Booz para pedir matrimonio, y Booz ama a Ruth, pero quiere hacer las cosas bien. Hay un pariente cercano, más cercano que él, que tiene el derecho para redimirla. Por lo tanto, él no va a saltarse ese derecho y va a ocuparse de Ruth. Así que así terminaba el capítulo 3, con Booz diciéndole a Ruth: voy a resolver este asunto. De hoy no pasa. Y así fue. Así hemos leído cómo empieza este capítulo. Booz se había resuelto ese mismo día zanjar el tema, y él sube a la puerta de la ciudad y se sienta. Las puertas de las ciudades amuralladas era el lugar donde se hacían negocios, donde se cerraban transacciones, incluso donde se ejecutaba justicia. Así que Booz va, se sienta a la puerta, en una puerta en la que sabe que ese hombre va a tener que pasar, y, una vez más, casualidad, providencia, ese hombre pasa por ahí delante y Booz le llama la atención. Josep ha leído amigo. Literalmente, como tenemos en la versión 60, fulano, ven para acá.
Este hombre es llamado por Booz y a partir de aquí empieza ese trato para llevar a cabo la redención de Noemí. Y fijaros en una cosa, de qué manera Booz lleva a cabo ese negocio, esa transacción, esa redención. ¿De qué manera actúa Booz? ¿Os habéis dado cuenta cómo lo hace? Lo hace de una manera astuta. Como os he dicho, Booz ama a Ruth y quiere que sea su esposa, pero no se va a saltar la ley. Pero los que sois aquí negociantes, comerciales, sabéis que sin engañar, ni mentir, ni hacer trampa, tú puedes presentar una cosa de una manera determinada para dirigirlo conforme a tus propósitos. Y vemos cómo Booz presenta el caso. Noemí le dice Booz a este hombre: Noemí, que ha regresado a casa, vende parte de las tierras de nuestro hermano Elimelec. Como vimos hace un par de semanas, la tierra no se vendía permanentemente, lo que se estaba vendiendo era el derecho de uso, los beneficios de esa tierra. Dios había dispuesto un año, el año del jubileo, a los 50 años, en que esa tierra que uno tenía que vender por necesidad regresaba a la familia, pero también si un pariente redentor redimía esa tierra, la volvía a la familia antes de que llegaran esos 50 años, y eso es lo que hace Booz con él. Oye, fulano, Noemí vende la tierra de nuestro hermano, de nuestro pariente Elimelec. ¿Cómo lo presenta Booz? Hay unas tierras, unas propiedades, beneficios en los cuales cualquier hombre estaría interesado. Fulano escucharía tierras, negocio, riqueza. Es un buen trato. Fijaros que Booz no dice nada de Ruth. No le menciona que con estas tierras debe también redimir a una viuda, a Ruth, para darle descendencia. Este hombre solo escucha: Noemí vende la tierra. Y Booz dice: y lo he preparado todo con testigos para que puedas ejercer tu derecho, puedas redimir estas tierras. Pero además le dice: te lo cuento a ti porque a ti te corresponde, pero en el caso de que tú no pudieras, pues ya lo haría yo. Y pronuncia estas palabras delante de testigos, pero este hombre dice: no, aquí hay negocio, aquí ni se lo piensa, tranquilo, ya me encargo yo redimiré. Él ha visto el negocio, él compra esas tierras y va a sacarles el rendimiento y esas tierras serán suyas, y dinero, prosperidad, nombre, poder, ya lo hago. Y entonces Booz le dice: vale, una cosita más, antes de firmar el contrato, que ya te lo he traído, antes de firmar una cosilla. Hay también una viuda. Cuando redimas la tierra, vas a tener que casarte con ella, darle un hijo para que pueda restaurar el nombre de su padre y pueda recuperar, pueda restaurar ese nombre y esa herencia. Y hay una anciana también de la cual tienes que ocuparte. Con esto no contaba. La tierra viene con una viuda y con una obligación de levantar descendencia para otro. Esto ya no es un negocio tan bueno. Estas tierras vienen con una mujer mayor, una nueva esposa y la obligación de darle descendencia y criar a ese niño hasta que sea mayor de edad y herede él esas tierras y preserve el nombre y la herencia. Es decir, yo pongo el dinero para que ese hijo se quede con la herencia, porque el primer hijo que él tendría con Ruth, sería considerado hijo de Ruth y Malón, por lo tanto conservaría el nombre y conservaría las tierras en esa familia. Aquí ya no hay beneficio, aquí hay pérdida. Es que yo pongo dinero para que otro se lleve el beneficio. Pondré en riesgo, dice este hombre, mi herencia por salvar a estas dos mujeres. Voy a poner de mi bolsillo y no voy a sacar nada a cambio, y otro va a disfrutar los beneficios. Voy a sacrificarme yo. ¿Qué dice él? No puedo redimirla para mí mismo, no sea que perjudique mi heredad. No puedo redimirla, es una manera elegante de decir: no quiero. Yo no voy a gastar, no voy a arriesgar mi dinero para que otro se lleve los beneficios.
Ya hemos visto cuál era la intención de este hombre. No era el bien de Ruth y el de su hijo, sino el suyo propio. Esa intención de redimir esa tierra inicial no era por el bien de nadie más, era puro egoísmo, un deseo de engrandecimiento personal, de incrementar su patrimonio, incrementar su riqueza, que su nombre fuera más importante en Israel. Él quería ser conocido por esa grandeza. Pero este hombre declinó el ejercicio de su derecho. No quería redimir, no quería sacrificarse por el bien de otro. Y ahora déjame hacerte una pregunta. ¿En cuántas ocasiones has dejado pasar una oportunidad de ayudar a otra persona porque implicaría para ti algún tipo de incomodidad, de sacrificio o de pérdida? Ya sea económica, de comodidad, de tranquilidad. ¿Es posible que tu deseo de ayudar a otros sea motivado por un orgullo de reconocimiento, de ser visto bien, por tu propio bien? Examinemos cuáles son nuestras motivaciones, porque vemos que en el momento en que se le plantea a este hombre que redimir esta tierra implica sacrificarse por el bien de dos mujeres desamparadas, él lo rechaza por puro egoísmo, porque allí el importante era él. Y fijaros en una cosa, este hombre, como decía, quería incrementar su patrimonio, quería incrementar su poder, quería tener un nombre en medio de Israel al acumular esas riquezas, pero si os habéis dado cuenta, nos hemos referido a este hombre como se refiere la Escritura, como fulano. Estoy hablando del fulano, estoy hablando de este hombre, estoy hablando de este pariente, pero en ningún momento me he referido a él por nombre. Y este hombre tenía nombre, como todo el mundo. Y es curioso que en este libro de Ruth, donde conocemos el nombre de todos los protagonistas, incluso de Orfa, que es la que dejó a Noemí y se volvió a su casa, un libro en el que conocemos el nombre de cada uno de los protagonistas, no está registrado el nombre de este hombre. Booz lo llamaría por su nombre. No sabemos cómo se llamaría, pero lo llamaría por su nombre. Pero en el relato bíblico no ha quedado preservado su nombre. Ha quedado como fulano de tal, literalmente. Dios no ha querido que el nombre de este hombre quedara registrado en las Escrituras. Y es curioso que en un libro en el que es importante la preservación del nombre, por eso la ley del levirato para preservar el nombre de Elimelec de Malón, en un libro en que es importante la preservación del nombre, aquel que está en primer lugar para asegurar la preservación de un nombre es aquel cuyo nombre ha desaparecido de la historia. Su nombre borrado de la historia. No sabemos quién es. Y es así. Aquellos que quieren hacerse grandes, aquellos que quieren enorgullecerse, aquellos que quieren hacerse un gran nombre, son ignorados por Dios. Así es con Dios, esta es la lógica del Evangelio. El que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. O como leemos en Juan 12, 25 a 27, el que ama su vida la perderá y el que aborrece su vida en este mundo para vida eterna la guardará. Si alguno me sirve, sígame, y donde yo estuviere, allí también estará mi servidor. Si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. ¿A quién se servía este hombre? A sí mismo. ¿A quién él quería exaltarse y ha sido humillado? Su nombre ha sido borrado de la historia. Es el único personaje que no tiene nombre en esta historia. Y ahora la pregunta para ti es, ¿a quién sirves tú? ¿Qué nombre es el que tú quieres exaltar en tu vida? ¿El tuyo o el de Cristo? Piensa en ello, porque si tu mayor esfuerzo es levantarte un nombre, hacerte un buen nombre, ser reconocido por los hombres, tu nombre va a ser borrado de la historia. Y que tu nombre sea borrado en las Escrituras es algo terrible, porque es símbolo, es signo de la maldición de Dios sobre el hombre. Y aquí lo vemos. Este hombre ha sido borrado, su nombre, de la historia, por ese deseo de engrandecerse a sí mismo. Y este hombre le pasa a Booz el derecho de redimir a Ruth y su propiedad. Redime tú usando de mi derecho, porque yo no podré redimir. Y entonces encontramos esa ceremonia en la que el pariente le da la sandalia a Booz y delante de 10 testigos se cierra el trato. Vosotros sois testigos hoy de que he adquirido de mano de Noemí todo lo que fue de Elimelec y todo lo que fue de Kelión y de Malón, y que también tomo por mi mujer a Ruth, la moabita, mujer de Malón,
para restaurar el nombre del difunto sobre su heredad, para que el nombre del muerto no se borre de entre sus hermanos y de la puerta de su lugar. Vosotros sois testigos hoy. Booz está dispuesto a sacrificar su propio patrimonio por el bien de estas dos mujeres. Está dispuesto a sacrificar su heredad por el bien de Ruth para que ese hijo pueda heredar el nombre y las tierras de su padre. Y vemos aquí en Booz una sombra, una imagen de ese Mesías, de ese Salvador que había de venir. Booz es una sombra de Jesús. Booz es un hombre de palabra. Le dijo a Ruth, este mismo día resuelvo la situación. Y así fue. Ese mismo día se fue a la puerta para resolver ese trato. Y no descansó hasta que Ruth fue redimida. De la misma manera, Dios había prometido un Salvador y su plan, que ya había sido preparado desde antes de la fundación del mundo, fue llevado a cabo por Cristo de manera diligente y no se sentó a la diestra del Padre hasta que esa victoria sobre el pecado y sobre la muerte no fue resuelta. Él vino, Él vivió, Él murió, Él fue enterrado, Él resucitó y Él ascendió y entonces se sentó. Obra terminada. Cristo ha asegurado nuestra redención. De manera diligente Cristo dejó los cielos para venir a hacer esa obra de manera perfecta y completa. Vemos cómo Booz de manera voluntaria llevó a cabo la obra de redención de Ruth. Booz no estaba obligado a redimir. El pariente más cercano, el hermano, él no era un pariente tan cercano, él no estaba obligado a hacerlo, pero voluntariamente movió todas las cosas para que Ruth fuera redimida. Él no estaba obligado, pero se ofreció. De la misma manera, Jesús no estaba obligado a venir a salvarnos y a redimirnos, lo hizo voluntariamente. Cristo se ofreció voluntariamente en aquella cruz por nosotros. Jesús de manera voluntaria se presentó como sacrificio para perdón de nuestros pecados. Así lo leemos en Juan 10. Por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. De manera voluntaria el Hijo vino a vivir en esta tierra para vivir nuestra vida, morir la muerte en nuestro lugar, de manera voluntaria por nosotros sin estar obligado. No tenía por qué hacerlo. Y hay un contraste entre la obra de Booz y la de Jesús, porque Ruth era atractiva para Booz. Ruth era una mujer piadosa, era una mujer virtuosa, pero también era una mujer atractiva para Booz. Él se enamoró de ella y por eso también procuró buscarla. Había algo en ella que le atrajo. Ahora, en nuestro caso, no había nada atractivo en nosotros que obligara a Jesús a venir a salvarnos. Todo lo contrario. Éramos pecadores delante de Él, éramos enemigos suyos, le escupíamos, nos burlábamos, lo clavaron en la cruz. Él no tenía por qué venir, no había nada en nosotros que lo llevara a venir. Ninguno de nosotros somos piedras preciosas que Cristo ha venido a buscar. Todos éramos feos, pecadores delante de Él. No había nada que lo moviera a buscarnos. Fue su amor eterno, esa gracia eterna que Él ha derramado para con nosotros, que ha venido a redimir a aquellos que no valían nada para hacernos de nosotros algo precioso como Cristo. Ese es el contraste. Ruth era atractiva, nosotros no éramos atractivos para Cristo, pero Cristo de manera voluntaria vino a buscarnos para hacernos atractivos, para hacernos bonitos, para hacernos como Cristo. Como para Booz, nuestra redención para Jesús fue costosa. Booz estuvo dispuesto a pagar el precio para redimir a Ruth y restaurar el nombre del difunto de su bolsillo. Iba a poner el dinero necesario para comprar esa tierra, para redimir. Él estuvo dispuesto a pagar para redimir. De la misma manera, Jesús estuvo dispuesto a pagar el precio por nuestro pecado. Y no era un precio económico, era su propia vida entregada en aquella cruz, el justo muriendo por los injustos, pagando por nuestras deudas para satisfacer la justicia divina. Cristo se sacrificó literalmente para nuestra redención. Como le dice Pablo a los Corintios, ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre, siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. Jesús hizo el pago con su propia sangre, nosotros recibimos la bendición, el perdón de pecados, la redención, la vida eterna, una herencia en los cielos. Él pagó para que nosotros recibiéramos esos frutos.
Ese es nuestro Salvador, aquel que es mayor que vos, a quien apunta Booz. Y vemos cómo en Booz Dios nos está dando una imagen, aunque imperfecta, de cómo sería este perfecto Salvador que es el Señor Jesús. Booz es un tipo de Jesús, el novio que redime a su novia, el esposo que ama a su esposa, donde su esposa encontrará descanso. Su iglesia encuentra descanso y redención en el esposo. Seguimos con la historia y vemos cómo se lleva a cabo esta redención delante de 10 testigos, estos 10 ancianos que Booz había llamado, y después de declarar que son testigos de lo que ha sucedido allí, de que hay ese compromiso de Booz para con Ruth, entonces vemos cómo pronuncian una bendición en los versículos 11 y 12. ¿En qué consiste esta bendición que pronuncian? Fijaros, en primer lugar leemos: Jehová haga a la mujer que entra en tu casa como a Raquel y a Lea, las cuales edificaron la casa de Israel. ¿Qué implica esto? Fijaros en la importancia de lo que está sucediendo con Ruth, la moabita. La están reconociendo como alguien que forma parte del pueblo de Dios. La extranjera ya no es más extranjera. La que había nacido como moabita ahora forma parte del pueblo de Dios. La tratan, os habéis dado cuenta, como a una de estas mujeres importantes que edificaron la casa de Israel. De ellas y de sus siervas nacieron aquellos que serían las cabezas de las tribus. Así que le están diciendo a la extranjera, a la moabita, que ha sido adoptada en el pueblo de Dios, que es una más como ellos. Y esta es la obra que lleva a cabo el pariente redentor. La extranjera ahora forma parte del pueblo. ¿Y no es esto mismo lo que Dios ha hecho con nosotros? Así lo dice Pablo a los Efesios. En aquel tiempo, nosotros, los gentiles, estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Tú y yo estábamos doblemente alejados de Dios. Estábamos lejos de Dios, estábamos lejos de las promesas de Dios, del pueblo de Dios, pero Cristo ha venido, ha derribado esa muralla, ha hecho un solo pueblo, nos ha acercado a Él y ahora somos el pueblo de Dios, su iglesia redimida para Él. Ya no somos más extranjeros, somos hijos de Dios. Y esa es la obra que nuestro pariente redentor, Cristo Jesús, ha hecho por nosotros. Ya no somos extranjeros, tenemos un Padre en los cielos que está por nosotros. Esa es la obra que Cristo ha hecho por nosotros. Están con esta bendición diciéndole también que sea fructífera, como los hijos que tuvieron Raquel y Lea. Y fijaros esta bendición lo importante que es. Le están diciendo que Dios la bendiga y que sea fructífera a la mujer que era joven y que en todos sus años de matrimonio no pudo llegar a tener descendencia. No sabemos si era estéril, no sabemos si quizás el problema lo tenía su esposo, que también era enfermo. No lo sabemos, pero entendemos que ella, estando casada con su esposo, no tuvo descendencia, y vemos que más adelante con Booz Dios hizo que ella concibiera un hijo. Así que esa promesa, esa bendición desea fecundidad a una mujer que no había tenido hijos. Y vemos a Booz casándose por fe con una mujer que en su juventud no había tenido descendencia, con la confianza de que iba a haber descendencia. Vemos cómo Dios respondió esta bendición en que ella tuvo a Obed y de ahí toda una descendencia que seguiría creciendo. En segundo lugar, la segunda bendición que se pronuncia es hacia Booz. Tú seas ilustre en Efrata y seas de renombre en Belén. Y así es, aquel que estuvo dispuesto a sacrificar de su bolsillo para redimir a Ruth, aquel que procuró el bien y preservar el nombre de otro, Dios ha querido preservar su nombre aquí para que hoy tú y yo hablemos de Él y veamos cómo Él representa, es una imagen de ese Salvador que es Jesús. Así que Él no buscaba un nombre para sí, pero Dios ha dejado bien grabado su nombre en la historia bíblica para que viéramos cómo se comporta un hombre que procura el bien de otro. Así es, dice el Señor en 1 Samuel, yo honraré a los que me honran y los que me desprecian serán tenidos en poco. No busques tú buscar tu propio nombre,
que Dios sea exaltado y Dios hará lo que quiera hacer con nosotros. Fijaros como aquel que no buscaba renombre, hoy está escrito en las páginas de la historia bíblica. Y hay una tercera bendición en ese texto, una bendición, una esperanza de bendición futura. Leemos, sea tu casa como la casa de Fares, el que Tamar dio a luz a Judá, por la descendencia que de esa joven te dé Jehová. Que tu casa, que tu descendencia sea tan importante y grande como la de Fares. Una casa, una línea, por medio de la cual ese hijo esperado, ese hijo prometido en Génesis 3, aquel que iba a pisar la cabeza de la serpiente, iba a venir. Que Dios te bendiga y que a través de tu descendencia pueda venir aquel que ha de darnos salvación. ¿Veis la bendición, esa esperanza de bendición futura que le está siendo anunciada? Que tu casa sea grande, que tu casa sea bendecida, que seas tan fructífera como la casa de Fares, que tuvo una numerosa descendencia. Y fijaros que menciona de manera determinada, específica a Tamar. Y es curioso porque Tamar y Ruth, las dos historias, tienen el trasfondo del matrimonio levirático. Ambas mujeres, Tamar y Ruth, sufrieron el hecho de que un pariente redentor cercano no llevara a cabo el ejercicio de su derecho. ¿Os acordáis de la historia de Tamar en Génesis? Vamos a refrescarla. Judá tenía 3 hijos. El primero, se casó con Tamar. Este hombre era muy malvado, falleció, y entonces Judá le dio a su otro hijo, Onán, el cual se acostó con Tamar, pero se encargó de que ella no quedara embarazada, es decir, no llevó a cabo, no cumplió con su derecho de levantar descendencia a su hermano, y Dios le quitó la vida. Entonces había un tercer hermano muy pequeño y Judá le dijo a Tamar, tranquila, vete a tu casa, cuando sea mayor yo te llamo, te casas con él y así él te levantará descendencia. Pero Judá no lo hizo. Quizás se pensó, esta mujer le ha quitado la vida a 2 hijos míos, no le voy a dar el tercero. Y dejó de hacer. Tamar llevó a cabo un plan que fue seducir, se vistió como prostituta, sedució a Judá y de él engendró a Fares. Lo forzó a cumplir aquello que sus hijos habían tenido que hacer y que él se encargó de que no sucediera. De él engendró a Fares y a Zara. Un acto vergonzoso, pero más vergonzoso fue el hecho de que Judá no cumplió con aquello que debía hacer, despreció sus obligaciones. Y Ruth aquí es como Tamar, una viuda indefensa que sufrió el hecho de que quien debía cumplir con el deber de pariente redentor no lo llevó a cabo. Pero a diferencia de Tamar, que llevó a cabo esa obra, Ruth la vemos actuando con virtud, con piedad, con nobleza. Y vemos ese contraste entre estas dos mujeres que de alguna manera sufrieron eso, pero Dios dirigió todas las cosas para que esa línea de la cual vendría el Mesías siguiera adelante. Judá fue el padre de Fares, por medio de él la descendencia de la mujer seguía adelante, ese hijo prometido y esperado por los siglos iba a venir de su descendencia y de ahora de Booz y de Ruth nacerá Obed, de Obed nacerá Isaí, de Isaí nacerá el rey David. Y vemos cómo en todo este desastre en que son los hombres, con sus pecados, sus desobediencias, sus errores, con todo ese desastre, aún Dios se encarga de que esa promesa se cumpla. Ni la oposición de los enemigos, ni el desastre de aquellos que son su pueblo van a detener el hecho de que Dios ha prometido, vendrá un hijo, el cual nacerá y traerá redención, no solo a una familia, sino al mundo entero, a todo aquel que venga a sus pies y se rinda. ¿Os habéis dado cuenta? Eso no da licencia para que vivamos y hagamos lo que nos dé la gana, pero nos da la tranquilidad de que a pesar de todo, Dios va a cumplir sus propósitos y se va a encargar de que esa línea del Mesías llegue. Esa es nuestra confianza hoy. Empezamos un año nuevo, un año en el que, como decía Josep, muchos hacen muchos pensamientos. Empezamos un año, como el año pasado y el año anterior, un año en el que Dios sigue gobernando, en el que Cristo sigue reinando, en el que el desarrollo de la historia se cumplirá conforme a los propósitos que Dios ha determinado. Y esa es la realidad. Empezamos un año en el que Dios sigue gobernando y debemos en este año, como decía José, poner nuestra mirada en Cristo y decirle a Dios, Dios, haz tú
lo que tengas que hacer en mi vida. Y que ese sea nuestra resolución de este año. Señor, toma mi vida, hazme más como Cristo y úsame para el cumplimiento de tus propósitos. Ese debería ser nuestro deseo. Muchos están esperando aún que Dios les revele o alguien les revele cuál es el propósito fantástico de Dios para su vida, cuando lo que deberíamos hacer, como Noemí ha experimentado, es decir, Dios, usa mi vida para que tus propósitos sean cumplidos. Eso es así. Los propósitos de Dios, como vemos en esta historia, van mucho más allá que tu propia vida. Él tiene un plan decretado y Él va a usar cada uno de los eventos, acontecimientos y personas para que así se cumpla. Noemí lo experimentó. Fue necesario que su esposo falleciera. Fue necesario que sus 2 hijos fallecieran sin dar descendencia. Fue necesario regresar hacia Belén de Judá con Ruth, llegar a esa tierra para trabajar donde se encontraría con Booz. Dios tiene un plan mucho más grande que Noemí, que Booz, que Ruth. Y esto no lo vemos al considerar la genealogía que encontramos al final del libro, porque tú lees una historia de amor y cómo terminan las historias de amor. Y fueron felices y comieron perdices. ¿Quién terminaría una película de amor con, y esta es la genealogía de Fares? Fares engendró a tal. ¿Por qué termina de esa manera? Porque Dios quiere que miremos más allá. La historia no tiene que ver conmigo, no tiene que ver con nosotros, tiene que ver con Él y en la extensión de su reino y la proclamación de su nombre. Eso es así. Toda esta historia nos lleva a aquella por medio del cual nacería el rey David, el gran rey David que traería paz y prosperidad a su pueblo. Uno que sería una sombra de aquel rey verdadero que vendría, de la descendencia de David, el rey mayor que David, que daría paz, descanso a su pueblo, un descanso y una paz eterna. La historia va mucho más allá que tú y que yo, así que como ellos, vive tu vida para la gloria de Dios, entrega tu vida en servicio a Él y que Dios haga contigo y conmigo lo que Él quiera para que su reino se extienda y su nombre sea conocido. Levanta la mirada, mira el panorama completo. Ruth es la abuela de David. Ese es el propósito del libro. Gira alrededor de este Redentor. Vemos este evangelio, como Dios rescata de la miseria, da una herencia y da una promesa que Él cumplirá por toda la eternidad. Eso es el evangelio en Ruth. Muchos han titulado la serie de sermones en Ruth el Evangelio según Ruth, porque lo vemos aquí. Vemos el desarrollo del Evangelio de Dios y cómo su historia nos lleva hacia ese Mesías. Y yo te digo hoy que si tú no conoces a este Redentor, a este Salvador, que vendría de la línea de Ruth, de la línea de David, aquel que sería el mayor rey, aquel en el cual encontraríamos descanso, si tú no lo has encontrado, ven a Él hoy para encontrar esa paz y ese descanso. Fíjate con Ruth, no importa cuán lejos estés, no importa que hayas sido enemigo de Dios toda tu vida, no importa, Él te atrae para sí, Él te introduce en su familia, Él te da salvación. No importa cuán lejos te consideres de Dios. Aquellos que están más lejos, Dios se encarga de irlos a llamar. Dios envió a Elimelech allá para que Ruth escuchara el Evangelio. No temas, ven a Cristo hoy. Y no hay nada que tengas que hacer. No tienes que hacer obras, no tienes que hacer nada. Fíjate que en todo el desarrollo de este capítulo es Booz quien lleva a cabo la obra. Él busca al Redentor, Él busca a los ancianos, Él hace el trato, Él dirige todas las cosas. Así es con Cristo, la salvación es de Dios. Es Cristo quien viene a buscarnos, es Cristo quien ha pagado por nosotros, es Cristo quien nos da el descanso, toda la obra es de Él. Vamos a llegar al final de la historia. Un final feliz, un matrimonio. Nos gustan los finales felices, nos gusta que la historia se arregle, nos gusta que aquellas crisis, aquellos conflictos, cuando todo se pone mal, nos gusta que termine bien, es así. Nos gusta que al final el bueno gane, que los novios se casen, nos gusta que las cosas terminen bien. Y es por eso que la historia de Ruth es tan atractiva, porque es una historia que empieza mal y termina muy bien. Termina con un matrimonio. Pero fijaros, termina bien en primer lugar para Noemí. Aquella que había quedado absolutamente desamparada, ha experimentado una gran bendición por parte de Dios. No solo con alimento y con sustento, sino con un Redentor, que es aquel hijo que daría vida. Ruth. Como decía antes, Noemí regresó a Belén de Judá con las manos vacías. ¿Y ahora qué tiene en sus manos? Su Redentor. Así bendice Dios.
de maneras que no podemos llegar a imaginar. Ese hijo sería su redentor. Ese hijo sería aquel que cuidaría de ella en su vejez. Ese hijo es el que restauraría el nombre de su esposo y de su hijo. Así bendice Dios a Noemí, de una manera que no podemos llegar a imaginar. Así la felicitan las mujeres en el versículo 14. Dios te ha amado con ese amor de pacto, no te ha desamparado, ha mostrado gracia y misericordia para contigo de una manera que no podías llegar a imaginar. No tenías descendencia y Dios te ha dado un redentor. Vemos a Noemí tomando este hijo como si fuera suyo. Es el heredero de su esposo, el continuador de ese linaje. Obed, le dieron el nombre de las vecinas, las mujeres. Obed, siervo, aquel que cuidará de ti. Fijaros de qué manera Dios ha dispuesto todas las cosas para el bien de esta mujer. Dios ama a sus hijos. Dios no nos va a desamparar. Nosotros podemos darle la espalda, nosotros podemos irnos lejos como hicieron ellos, pero Dios no nos deja perder. Él a su debido tiempo nos da un toque, nos regresa a Él en arrepentimiento y nos bendice cuando venimos a Él en arrepentimiento. Así lo vemos en la vida de Noemí. Fijaos de qué manera tan preciosa ha sido bendecida. La historia que empieza de manera dramática termina de manera feliz para ella. Y en segundo lugar, termina muy bien para Ruth. Aquella que viene buscando el abrigo, el cuidado del Dios de Israel, encuentra redención. Booz se casa con ella, la toma como esposa, le da un hijo, un heredero que cuidará de ella y preservará el nombre de su esposo. Y lo que nos muestra este libro de Ruth es que la historia termina bien. La historia para ti y para mí, para aquellos que somos hijos de Dios, termina bien. La historia de Ruth termina muy bien. Matrimonio, hijo, prosperidad. En medio de la oscuridad en la que nos encontramos, estamos en un tiempo que si miras noticias otra vez estamos que si el COVID, que si restricciones, que si pobreza, que si nos vamos a quedar sin luz, que si... ¿Verdad? El panorama se ha vuelto en esta última semana otra vez muy negro y el mundo está esperando qué es lo que vendrá y está intentando encontrar ánimo para lo que está por venir, qué será lo que nos dará este año y toman el año con temor, con miedo. El cristiano encara este año con la confianza de que al final todo termina bien. Cristo regresará a buscar a su esposa, a la iglesia, y nos llevará con él a gozar de la eternidad a gozar de él por toda la eternidad. Tenemos esperanza y una esperanza verdadera que aunque todo se ponga en contra, aunque todas las circunstancias nos digan que esto va mal, al final la historia termina bien para los hijos de Dios. Y nuestra historia, como la historia de Ruth, termina en una boda. Termina en un banquete de bodas. El cordero, el esposo, viene a buscar a la iglesia, que es su esposa, aquella por la cual se ha entregado, aquella a la cual ama, aquella a la cual está cuidando, viene a buscar a su esposa y nos espera un banquete con nuestro esposo que viene a buscarnos. Nuestra historia termina con una fiesta. Cualquiera lo diría, como termina este año. Le dices a alguien, sí, al final vamos a terminar en una fiesta. Terminamos en una fiesta con nuestro Redentor, que es el Señor Jesús. Es por eso que debemos ser fieles en ese llamado de Dios a predicar el Evangelio. Leyendo esto, viendo la realidad de cómo termina la vida de un hijo de Dios y viendo cómo termina la vida de aquellos que no son parte del pueblo de Dios, no podemos más que mover nuestros corazones y salir a predicar el Evangelio. Hay un mundo sin esperanza y nosotros tenemos un mensaje que trae esperanza. El mundo se está intentando aferrar a muchos salvadores y no encuentran paz. Y nosotros predicamos a un Salvador en el cual hay paz y hay vida verdadera. Que el Señor ponga en nuestros corazones ese deseo de predicar el Evangelio para que todos aquellos que están lejos puedan escuchar el Evangelio, aquellos que no tienen paz puedan encontrar paz y redención en el Señor Jesús. Así termina la historia, en un matrimonio, en una fiesta para aquellos que son hijos de Dios, una fiesta a la que somos invitados por pura gracia. ¿Cómo mueve tu corazón recordar que Dios te ha salvado, te está cuidando y te tiene preparado una herencia para ti por toda la eternidad y que no has hecho nada para merecerlo y que Él de manera voluntaria ha venido a buscarte y a llevarte a Él? No podemos más que responder en alabanza, no podemos más que rendirnos a sus pies y reconocerle como el Señor de toda la historia. Es así,
confía, descansa en este nuevo año. La mano de Dios sigue detrás de todas las cosas para llevarte a recibir lo que Dios tiene preparado para ti. Vive con esa confianza en este nuevo año. Dios está por ti gracias a la obra de Cristo. Entonces, si Él está por nosotros, si Dios ha entregado a su Hijo, ¿qué vamos a temer? Que el Señor nos bendiga en este año y que vivamos de manera agradable delante de Él, sirviéndole y confiados y pidiéndole, Señor, haz con mi vida lo que quieras para que tu nombre sea exaltado y tu reino sea aumentado. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por este maravilloso mensaje que es el Evangelio, cómo tú has venido a buscar pecadores que te rechazábamos, que no te buscábamos, te escupíamos. Tú has venido a buscarnos a nosotros sin merecerlo para darnos salvación y vida eterna. Señor, te damos gracias por ese amor tan abundante que te llevó a dejar los cielos, a vivir en medio de nosotros, y no solamente eso, sino derramar tu preciosa sangre en aquella cruz para que nosotros tuviéramos redención. No podemos más que maravillarnos, Señor, al contemplar de qué manera tan grande tú nos has amado, de qué manera tan preciosa tú nos has atraído a ti, nos has guardado, nos has refugiado bajo tus alas y nos cuidas y nos guardas, Señor. Gracias porque podemos tomar este nuevo año con la confianza de que tú sigues siendo nuestro Padre en los cielos, que todo lo que vaya a acontecer en nuestra vida de hoy en adelante ha sido dispuesto por ti conforme a tus propósitos para que tus planes se cumplan. Señor, ayúdanos a dejar de mirarnos a nosotros mismos, a levantar la mirada, a ver tu plan eterno y a caminar en base a ello, buscando que tu reino sea extendido en este mundo, buscando que tu nombre sea exaltado, Señor. Que nuestro nombre no se recuerde, pero que el tuyo sea exaltado, Señor, y anunciado en todo momento de nuestras vidas. Que nuestras vidas sean vividas de tal manera que puedan venir y preguntar acerca de esa salvación, acerca de esa esperanza, y que tú seas anunciado, y que tu evangelio siga corriendo por Vilafranca, que siga trayendo salvación a todos aquellos que aún no te conocen. Señor, trae salvación a aquellos que están hoy aquí, que siguen rebeldes, que siguen lejos de ti, Señor. Transforma sus corazones, atráelas como trajiste a Ruth, hazlos tus hijos y dales vida, Señor. Yo sé que tú tienes el poder para hacerlo. Así lo veo, Señor, y por eso confiamos plenamente en ti. En el nombre de Jesús oramos. Amén.